me puedes leer, búscame la palabra Hebreos 7, del 25 al 27. Busquen la palabra Hebreos 7, del 25 al 27. Si me puedes leer. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Amén, amén. Si leen la palabra, hablan del sumo sacerdote que fue el que se ofreció. Dice, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho sublime, sublime que los cielos, que ya no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes que al ofrecer primero sacrificio por su propio pecado, luego por los pueblos, porque esto hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Qué nos dice esa palabra? Jesús fue el intercesor, es el intercesor perfecto, el intercesor que intercede cada día por nosotros. Nosotros, lo primero que debemos saber es la clara diferencia que existe en lo que es orar y lo que es interceder. Para gobernar en el Espíritu a través de la intercesión, cuando nosotros oramos con Dios, es hablar con Dios, es tu comunicación directa con el Señor, la comunicación que tú tienes día a día con el Señor. Pero cuando intercedemos, nosotros intercedemos por otro, hacemos el papel de lo que hizo Jesús, nos ponemos en el lugar del Señor Jesús e empezamos a interceder por otro. Esa es la diferencia entre lo que es orar e interceder. La intercesión es pararse a la brecha por favor de alguien. Algunas personas piensan que por interceder 3 horas, 3, 4 horas están intercediendo, ya oraron. Y no es así. Si tú no tienes esa comunicación directa con el Dios Altísimo, que es lo primero que tú tienes que hacer, tener esa comunicación directa con Dios, buscar su presencia, lo que hicimos en el momento que empezamos la alabanza, empezamos a buscar la conexión con el Dios Altísimo, entonces no podemos parar a interceder por otro. Entonces no podemos parar a interceder por otro. A veces intercedemos, mas no oramos. Y necesitamos tener la comunicación primero con el Altísimo, con el Dios vivo, antes de poder interceder por otro. ¿Cuál es la diferencia? Oración es intimidad, es comunión, es hablar con Dios, es estar cara a cara con tu papá, con tu creador, con el que te hizo. Nadie puede ser efectivo en interceder si no pasa ese tiempo a solas con el Señor. A veces las cosas te pasan y le pido que tomen notas, porque a veces cometemos el error de nosotros podernos interceder. Viene alguien, tengo un problema, sí, yo voy a orar por ti. Ay, Señor, que fulanita se sane de este dolor, te lo pido, amén. No hicieron nada. No hicieron nada. No hicieron nada. Con eso no hicieron nada. Buena, ¿cómo se le dice? Buena intención, pero no llega al trono. Porque usted tiene, para tener acceso a lo que está en el trono, usted tiene que tener comunicación con el Altísimo para poder recibir lo que el Señor tiene para usted y usted poder separar con otro. Usted tiene esa
intercesión efectiva debe estar siempre, le digo, tomen nota, porque nosotros tenemos que lidiar con esto a diario, a diario. Cada día se nos presenta una nueva situación y nosotros tenemos que lidiar con ella a diario. Y tenemos que aprender a vencer, a gobernar desde ese asiento de autoridad. ¿Cuál es el asiento de autoridad que tú tienes? ¿Cuál es el asiento de autoridad? Tú, para tener el asiento de autoridad justamente con Cristo, tienes que tener comunicación directa con el Padre. La intercesión efectiva debe estar siempre alineada a la cabeza. Siempre alineada de la cabeza. Usted no se puede ir por encima de su pastor. Usted no puede orar en contra de su pastor. Mujeres, ustedes no pueden orar en contra de su esposo. No se puede ir encima de la cabeza del sacerdote de la casa, del sacerdote de la iglesia. No se puede ir encima de su cabeza. Lo veo muy serio. Ríanse, que esto le va a servir. Ninguno que ha sido elegido por votación, ningún hombre de Dios en la Biblia, ni en los hombres de Dios de hoy en día, han sido elegidos por votación, han sido elegidos directamente por el Espíritu. ¿Por qué? Porque quien lo conoció, lo puso. Quien lo conoció, lo puso. Quien tuvo intimidad con Dios. Hay momentos que nos queremos posicionar nosotros haciendo amigos de otro, nos queremos posicionar, pero quien nos posiciona es el que tenemos relación con el de allá arriba. Él es el que nos pone en lugar de autoridad. Él es el que nos pone en cabeza y nos cola, y para eso Él te tiene que conocer cara a cara. En el hogar, por ejemplo, si una esposa hace oraciones que están desalineadas con la voluntad de Dios y le pasa por encima a la cabeza, está puro desorden. Es puro desorden, y Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. La intercesión del sacerdocio ejercitado. De esto le voy a hablar. Hay principios de vino que no se pueden romper, y cuando lo viola es un caos. Todos estamos llamados a interceder por la visión que Dios nos dio, por la visión de la casa, por la visión del ministerio. Todos somos llamados a interceder. Hombres, sé que esto es una conferencia de mujeres, pero para los hombres que estén aquí, los primeros, cuando el Señor llamó a interceder, fue al hombre, al sacerdote de la casa. Ese es el primero que se tiene que levantar a interceder por su casa y por su familia. Hombre, levántate, levántate. Y algunas mujeres se preguntan por qué es la situación que pasa. Mi esposo no ora, mi esposo no sirve, solo yo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué yo debo hacer cuando mi esposo no sirve ni al Señor y no ora? ¿Qué debo yo hacer? Tú tienes que orarle a la cabeza de él. Tienes que pararte a interceder por el llamado de tu esposo. Tienes que pararte a interceder para que tu esposo se levante. Tienes que pararte. Tu lugar no es simplemente venir a la iglesia, sentarte en una silla. Tú tienes que pararte a interceder por tu familia y pararte a interceder para que tu esposo se levante, para que el Señor se levante. Callarte la boca, dejarle de hablarle a Él y hablar directamente con el Altísimo y empezar a interceder por el llamamiento de tu esposo.
¿Hasta ahora me están entendiendo? La intercesión es sobrenatural. ¿Por qué la intercesión es sobrenatural? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Alguien me puede decir por qué la intercesión es sobrenatural? Es una conexión directa, y porque ahí es que nosotros empezamos a tener influencia para manejar lo que está pasando aquí en la tierra. Nosotros no podemos cambiar lo que está aquí en la tierra si no nos metemos en lo espiritual, porque todo tiene un trasfondo espiritual. Todo tiene un trasfondo espiritual. ¿Cuál es nuestra posición? Nuestra posición es pararnos a interceder por nuestra familia, por la situación que sea que tú estés pasando. Si un hijo tuyo está enfermo, pararte a interceder, no pararte a llorar, es a pararte a interceder, a coger la palabra, a tomar la autoridad que donde Dios te puso, ¿quién eres en Cristo? ¿Quién eres? Desde el asiento de autoridad, tomar la palabra que no vuelve a él vacía, sino que hace lo que él quiere y será prosperada para aquello que fue enviada. Eso es, te tienes que parar, no te quedes sentada. Eso es lo que el enemigo quiere, que tú te quedes sentada, que te quedes aplastada. Pero este es el día, mujer, levántate, 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 levántate por tu familia, levántate por tus hijos, levántate por tu negocio, levántate por tu ministerio, levántate, levántate. Ya se acabó la pasividad, ya hasta aquí pasividad, pasa aquí pasividad. Así es que te quiere tener el diablo, pasiva, pero no. ¿Qué es gobernar? Gobernar es un término militar que significa ordenar o mandar con autoridad. Cuando usted quiere cambiar las cosas, no intente cambiarla en lo natural. No intente pelearlo de tú a tú. Tú tienes acceso al trono. Tú buscas la presencia de Dios. Y después que tú buscas la presencia de Dios, tú te le paras el frente al diablo y te dices: retrocede, retrocede. No tienes autoridad, no tienes autoridad con mi familia, no tienes autoridad en mi vida, no tienes autoridad sobre la vida de mis hijos ni mi descendencia. Una persona que sabe gobernar en un mundo espiritual es capaz de cambiar el rumbo completo de su familia. ¿Hasta dónde tú quieres tu familia que esté como esté? ¿Hasta dónde? Es tu decisión. Es tu decisión. Prioridades al interceder. En Primera de Timoteo, busquen la palabra, Primera de Timoteo 2:1. ¿Alguien que me pueda leer? Primera de Timoteo 2:1. ¿Alguien tiene? ¿Lo puede leer? Amén. Amén, amén, amén. Exhorto. Aleluya, Dios le bendiga. Amén. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por todos los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amén. Amén. Que nos exhorta.
nos exhorta que nosotros debemos orar por nuestras autoridades, por nuestra cabeza. Debemos orar por la cabeza del gobierno, sea el que sea, dice la palabra, para que nosotros tengamos paz. Nosotros debemos orar por los que están en autoridad. Debemos orar por las mujeres. Mujeres tienen que orar por sus esposos. Tiene que interceder por su llamado, tiene que interceder por sus hijos, por lo que no han nacido, por lo que han de venir, por lo que ya están nacidos. Tienen que pararse a interceder. Tiene que pararse a interceder por su cabeza del ministerio, por sus pastores. Es un compromiso que ustedes tienen que tener de orar por sus pastores, de orarlo para que el Señor los levante, para que el Señor los mantenga fuerte, porque ellos se paran por ustedes. Tienen que orar por la visión de la casa. Tienen que orar por la visión de la casa. Oremos para que Jesús expanda su reino, para que se cumpla la visión de Dios, de nuestro apóstol. Dice, la palabra que al apóstol Guillermo Maldonado el Señor le dio: yo te he llamado a traer mi poder sobrenatural a esta generación hasta los confines de la tierra. Tenemos que seguir orando para que la visión se expanda, para que la visión del Señor. ¿Están entendiendo algo? ¿Cuál es la característica de un intercesor? La característica de un intercesor tiene un metrón o una esfera de influencia. Usted como intercesor tiene un metrón, tiene una esfera de influencia. Usted influye en un área y se tiene que poner a interceder en el área de influencia donde el Señor lo puso. Dice, ¿qué significa esto? Que hay intercesores que pueden interceder por su iglesia local. Otros pueden hacerlo por una región. Otros pueden interceder por una nación o por grandes países. ¿Cuál es tu metrón? ¿Cuál es tu auge de influencia? Tu auge de influencia, el Señor te puso a interceder por tu familia. Levántate, intercede por la familia. Si el Señor te ha puesto a interceder por la iglesia, levántate a interceder por tu iglesia. Si el Señor te ha puesto por la batería, alguien más, los músicos que vayan subiendo. Si el Señor te pone a poner a interceder o por una nación, el Señor solamente está parando, esperando una voz que se levante, una voz que se levante, una voz que se levante y clame, y clame, y clame para que el Señor mueva su mano a tu favor. Hay intercesores de crisis. Hay personas que con lo que Dios siempre tiene lista, son como bomberos, que en situaciones de crisis, ellos oran hasta que haya un cambio. Hay momentos de interceder que es bueno, te necesitamos a ti porque tú eres intercesora fuerte, que cuando tú intercedes las cosas bajan, la bendición baja del cielo. También tenemos intercesores de rompimiento. Esta clase de intercesores. El intercesor, según la profeta Ana Maldonado, ella dijo una vez que el intercesor se hace. Nadie nació intercedor. Nosotros nos hacemos intercesores intercediendo. Levántate e intercede. Levántate donde tú quieres llegar. A donde tú quieres llegar. En una silla te quieres quedar sentado. ¿A dónde quiere llegar tu familia? El intercesor se hace intercediendo. Levántate, 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 levántate y pelea por tu casa, pelea por tu matrimonio, pelea por tus hijos, pelea por tu iglesia, pelea por tu negocio, pelea por tu trabajo. No dejes que el diablo te quite lo que no le pertenece. Pararse en la brecha. Génesis 18, 20, 22. Romina, ¿me puedes leer, por favor? Génesis 18, 20, 22.
Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Amén. En Génesis 18, Abraham intercede ante Dios, ante Sodoma. Y mientras intercedía, él intercedía y le decía al Señor: no perdonará la ciudad por 50 justos o por 10. Él intercedía porque era tanta la aberración que había en esa ciudad que el Señor, que ya le subía las narices al Señor. El Señor tuvo que sacar a Lot y a sus hijas para poderla destruir, porque mientras Lot estaba ahí no la podía destruir. Hay alguien que se tiene que parar por su nación o por su casa o por su iglesia. Alguien se tiene que parar, alguien se tiene que parar. Esto no se ha acabado porque hay solamente el Espíritu Santo aquí y porque hay un Hijo de Dios orando y clamando: levántate, levántate, levántate. Gracias, Señor. Nosotros tenemos que hacer vallado. Dice la palabra en Ezequiel 22:30. Búsquenla para que la lean. Dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiera la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese, y no lo hallé. Qué triste, qué triste. El Señor nada más necesita a alguien con un corazón alineado al corazón de Él. En los tiempos de Ezequiel estaba tan extendida la corrupción que no pudo encontrar ni una persona que levantara vallado a favor de su pueblo. En lo natural, vallado, lo que es vallado es como un cerco o un muro sobre la tierra que sirve para defender el sitio. Lo que nosotros hacemos cuando intercedemos es que nos ponemos de frente a cubrir, a interceder por otro. Lo que hizo el intercesor perfecto, lo que hizo Jesús. Dice: todo el mundo, en el mundo espiritual, a ser vallado es estar siempre dispuesto a interceder por otro. Al aportillaré vallado y le morderá la serpiente, dice Eclesiastés 10:8. Aportillar significa romper una muralla para entrar por la apertura. Sabiendo esto, quiere decir el versículo que quien traspase el vallado establecido por Dios será expuesto a obra de destructora de Satanás. Es aquí que hacemos vallado cuando ponemos nuestra vida en favor por otros. Algo que tienen que tener en claro, que un intercesor, para que tú seas efectivo como intercesor, tú tienes que estar en justicia. Tú tienes que estar en orden. Tú no puedes ir a interceder con tu casa en desorden. Tú no te puedes parar delante del infierno a defender si tú tienes tu vida en desorden. Tú tienes que poner tu vida en orden, ir a la presencia del Señor, pedirle perdón, y después tú entras en intercesión para derrotar toda artimaña del infierno. Eso es lo que tú tienes que hacer. Levántate, porque tienes este día. Levántate. Arregla tu vida. Ya está bueno de la bobería. Ya está bueno. Este es el día que hizo el Señor. Ya está bueno de estar jugando. Cuando nosotros
nosotros fallamos y pecamos delante de Dios, mas volvemos a su presencia y le decimos: Señor, perdóname, perdóname, te he fallado, perdóname mis pecados, perdóname lo que hice. Nosotros sabemos lo que hacemos. Nosotros tenemos que ir directo al punto y confesarle el pecado real al Señor y decirle: Señor, te he fallado en esto, límpiame, límpiame con tu sangre, límpiame, y entonces tú te puedes parar como un intercesor. Todo intercesor debe interceder desde la posición de justicia. Justicia significa estar a cuentas con Dios. Tienes que estar a cuenta con Dios, porque así como dice el versículo: el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Ustedes tienen que ponerse a cuenta con Dios para que en ese momento, cuando tú intercedas por otro, las cosas sí pasen. Como una de las estrategias de todo intercesor, nosotros tenemos que empezar a ministrar la presencia del Señor. Empezar a ministrar la presencia, buscar la intercesión, empezar a orar en lengua, alabarle, entrar a la presencia del Señor. Eso no es una oración de unos 5 minutos, eso no es una oración: ay Señor, gracias por este día, nada más, me levanto, buenos días, bye Señor, y después viene el problema y tú llegas con tu problema y te estás poniendo la mano en la cabeza porque no sabes qué hacer, porque no estás en el asiento de autoridad, porque no has entrado en la comunicación directa con Dios y no sabes qué hacer. No sabes qué hacer en ese momento. Ese es el momento que tú dediques tiempo con el Altísimo, entre en la comunión con el Señor, empieces a orar en lengua, dure el tiempo que sea necesario hasta que descienda la presencia del Señor sobre tu vida. El tiempo que sea necesario. No son 5 minutos, no son 2 minutos, no son 20 minutos. El tiempo que sea necesario para que el Señor descienda, y entonces desde ese asiento de autoridad donde Él te posiciona, porque Él es que te posiciona, Él es el que te pone como reina, Él es el que te pone como cabeza, Él es el que te pone como cabeza y no cola, y entonces ahí te levanta a interceder, y tiene que pasar. Si no ministras al Señor cuando va la gente a usted está seco y no tiene nada que darle. Y la gente te presenta un problema y tú dices: ay, lo siento mucho, yo voy a orar por ti mañana o otro día o en mi casa. Si se acuerda, sí. Cuando tú tengas una posición de autoridad con Dios, que tú sabes quién tú eres en Cristo, que tú sabes que tú eres hija, que tú sabes que el diablo no te da órdenes, que el diablo no pone órdenes en tu casa, que el diablo no dice qué es lo que va a hacer en tu casa. Cuando tú sabes quién tú eres, entonces tú le dices: remuévete y quita tus manos sucias. Quita tus manos sucias. En Hechos 13:2 dice: ministrando esto, el Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saula para la obra que lo he llamado. ¿Cómo sabemos nosotros qué hacer? ¿Con Google? ¿Con social media? ¿Cómo sabemos nosotros qué hacer? ¿Qué hacer en nuestras vidas? ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Qué está hablando el Señor en los cielos?
¿A qué nos ha mandado aquí en la tierra a ocupar un sitio más? ¿Cómo sabemos qué hacer? ¿En qué momento el Espíritu Santo te habla? En la presencia. ¿Por qué mucha gente se pregunta, pero yo no oigo la voz de Dios? Yo no la oigo. Dios le habla a los que tienen comunicación con Él. Dios no le habla a primos, no le habla a sobrinos, Dios le habla a hijos, y para ser hijo, tú tienes que estar conectada. ¿Cómo vencer? A todo esto vamos, ¿cómo vencer? ¿Cómo vencer la situación que me está pasando, que te está pasando hoy? ¿Cómo la vence? Decretando. Tú empiezas a decretar la palabra de Dios, a establecer la palabra en la tierra. Nosotros somos hecho a semejanza del Dios Altísimo. Como semejanza, nosotros somos la esencia del Dios vivo, al que creó el cielo y la tierra a través de la palabra. Háblale a la situación, háblale a la situación, declara la palabra. Tú tienes la autoridad en el nombre de Jesús, tú tienes la autoridad en Cristo. Tú la tienes. Háblale a la situación. Eres hija. Si eres hija, tienes la esencia del Creador, que creó lo que es visible y lo invisible con la palabra. Intercesores, después que ministren a Dios, entonces ustedes van a ver, cuando nosotros empezamos a ministrar a Dios, entonces ustedes van a empezar a ver cómo tu voz, de ser una persona temerosa, cómo te cambia y cómo te empodera. Y en ese momento, la palabra que salen de tu boca, después de que tú ministres al Señor, después que tú entres en la presencia, después que tú tengas el contacto con el Altísimo, tú sales como un Hulk. Tú sales como un Hulk y tu palabra cambia. Y entonces, después de ahí, tú empiezas a gobernar la situación en el mundo espiritual y a decretar y a darle una orden al enemigo. Muévete de esa situación. Comanda con autoridad. Eres reina, eres sacerdote. Somos reyes y sacerdotes. Y en ese asiento de autoridad fue donde el Señor se sentó. Levántate y toma tu posición donde el enemigo te quiso quitar, donde el enemigo te quiso mover, el enemigo le quiso quitar la autoridad. Desde Abraham, desde Adán, el enemigo quiso quitarle la autoridad. Le quiso quitar la autoridad, se la quitó. Pero gracias a Dios por el intercesor perfecto. Gracias a Dios al que se levantó por nosotros. Gracias al Señor Jesús de Nazaret, que se levantó por ti, por mí, como intercesor perfecto, que se puso al frente. El Señor ya no te ve a ti ni me ve a mí. Él ve a su Hijo a través de ti y de mí. Y somos justificados a través de su sangre. Gracias, Señor. Oh, Santo Señor. Para concluirle, ya casi estoy acabando. Para concluirle, ¿cómo debemos gobernar en el Espíritu?
por medio de la oración y la intercesión. Para ello, primero debe ministrar a Dios, como le dije. Estar alineado con la cabeza. No podemos hacer oraciones en contra de la cabeza. Pararse en la brecha. Levantar el vallado a favor de otros. En favor del pueblo de Dios. Todo intercesor debe interceder desde una posición de justicia. Debemos estar en orden. Todo intercesor tiene que, lo primero cuando yo estoy intercediendo, lo primero cuando una situación se me presenta, lo primero que yo le digo al diablo, óyeme bien, yo estoy en orden y no tienes autoridad sobre mí. Así que te remueve, quita tus manos de encima, quita tus dedos de encima, te remueve y te doy una orden y te enmudeces. ¿Quieres más revelación? Ministra a Dios. En el momento que tú ministras a Dios, el Señor te va a hablar. Después que tú lo ministres, el Señor te va a hablar. Al ministrar a Dios, su voz adquirirá un comando, porque viene directamente de la presencia. Tendrás autoridad para decretar, porque ya tú tienes la relación. Y el que te puso es como cuando tú eres amiga del presidente, por ejemplo. En el momento que tú tienes la relación con el presidente, en ese momento todo lo demás te obedecen, los que están más chiquitos. Es la misma relación con el Señor. En el momento que tú entras en esa comunicación con Dios, entonces el enemigo se tiene que sujetar a la planta de tus pies. Cuando decreta, emite una ley en el ámbito espiritual que hará que su intercesión sea efectiva. Vamos ahora, yo quiero que me pon la batería, tócame la batería, vamos, yo quiero que se pongan de pie.